más o menos se necesita el doble de construcción de lo que hoy existe para poder habitar, para poder tener empleo, para poder movilizarse. El doble de la construcción. El tema es cómo va a ser esa calidad. No hemos tenido un terremoto realmente bueno en Guatemala. Y digo lamentablemente porque hasta que haya uno de esos terremotos que ahí sí que nos mueva todo, o sea, desde las casas hasta política, ahí vamos a realmente tomar una, puede ser como una iniciativa más grande. Ya no se dicen desastres naturales, o sea, porque los desastres no son naturales, o sea, son amenazas naturales y los desastres son producto de nuestra falta de preparación. Si pudiéramos llegar a hablarle directamente a mujeres, que son las tomadoras de decisión en el núcleo familiar, y digámosles, miren, o sea, si tú compras malos materiales, pues no vas a proteger la vida de tus hijos, ¿verdad? A tu familia. Probablemente ahí pudiéramos llegar también a tener un poquito de cambio. Presentado por Meikos. Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Crea Urbe. El episodio de hoy es importante a nivel país. Al final vamos a hablar de algo que creo que no se ve hasta que pasa algo, por así decirlo, ya sea que tiemble, llueve o hasta que pasan bastantes años. Vamos a hablar de cómo se está construyendo en buena parte del país, enfocado un poco en el interior de Guatemala, y de por qué en la mayoría del país no hay, voy a decir, nadie que esté revisando lo que sostienen las casas o la manera en que construimos cualquier proyecto. Para entender un poco qué es lo que está pasando, me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan dos personas que creo que que estoy segura que conocen bastante este problema desde dentro. Está con nosotros José Antonio Solares, él es director del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, y Andrés García, miembro de Junta Directiva de AGIES. Muchas gracias por acompañarnos a los dos, un gusto tenerlos aquí. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, gracias a República por esta oportunidad. Y también nos acompaña Braulio Palacios, editor de Empresa. Muy buenos días a todos. Pues como me decía un poco al inicio, la idea de esta conversación es que hablemos un poco de lo que está construyendo gran parte de las casas, voy a enfocarme un poco en casas, del país, sobre todo en el tema del interior. Y creo que claramente no hay dos mejores personas que nos puedan explicar tanto a nosotros como a toda la gente que va a ver el episodio qué es lo que está pasando. Entonces, primero me gustaría tal vez empezar esta conversación con alguna situación, alguna anécdota que tengan los dos, si nos quieren compartir, de cuál es la peor situación que les ha tocado ver o que les hayan contado en una obra del interior donde el material haya sido justamente el problema. Bueno, creo que yo, la más reciente que tengo, pues no voy a decir dónde Claro. ni quién, digamos, pero más que todo por el terremoto del año pasado que hubo alrededor de Zacatepeques, digamos, de la Antigua. Sí. Hay mucho desarrollo, digamos, ahora de vivienda eco-friendly, o sea, como que esta tendencia a utilizar materiales, voy a decir, cada vez más amigables con el ambiente, pero no necesariamente es un material normado o que, digamos, tenga, digamos, alguna especificación o una certificación clara, digamos, de su uso. Básicamente era una estructura de adobe, pintada como una estructura, voy a decir, como amigable al ambiente, digamos. Y justamente yo fui a hacer una visita porque iban a ampliar, eran como cabañas y se iban a seguir haciendo cabañas con ese material. Y pues al principio, pues obviamente muy escéptico, digamos, de la construcción, pues la persona que estaba encargada muy pro de utilizar el material porque era algo que se utilizaba en otros países internacionalmente, que tenía estas propiedades térmicas y un montón de otras cuestiones. Pero básicamente era un adobe pintado, va a ser como material súper bueno. Eh, Justamente después de los eventos del terremoto, la casa quedó prácticamente destruida, digamos. O sea, el adobe, porque era un adobe, digamos, pues simplemente se partió. Afortunadamente no había nadie en el momento que fue el evento,
pero sí estructuralmente la casa quedó inservible. Sí, es que el tema del adobe, hace unos meses atrás Sí. tuvimos al ingeniero Monzón Despan y después de la conversación con él nos quedó muy claro la razón por la que pasamos de adobe hacia concreto en el tiempo del terremoto del 76. Siguiendo en esta conversión, lo que queremos hablar un poco es qué es lo que está sosteniendo las casas en el interior del país. Le que voy a preguntar al arquitecto José Antonio, desde la experiencia, digamos, en el campo, cuando los materiales son de mala calidad, digamos, o no cumplen o no son normados, ¿en qué parte es donde más se nota? Porque a veces no es un tema visual, la casa está ahí, o sea, uno lo logra ver, pero con el paso del tiempo, ¿dónde cree que es donde más se nota que un material realmente no cumplía con los requerimientos? ¿Desde qué punto lo queremos ver? Eso es importantísimo. Sí. Cuando me decían lo de la anécdota, pues hay infinidad de anécdotas, realmente porque hemos estado en campo, pero evidentemente hay una realidad distinta fuera del área metropolitana, totalmente distinta. Pero se ha acelerado la construcción, ustedes saben perfectamente los motivos porque Guatemala va volando. Y no va a parar. ¿Por qué? Porque, o sea, los estudios dicen de que más o menos se necesita el doble de construcción de lo que hoy existe para poder habitar, para poder tener empleo, para poder movilizarse. El doble de la construcción. El tema es cómo va a ser esa calidad. Con tu pregunta, cuando me decís cómo uno puede notarlo, entonces voy a contarles una anécdota, ¿verdad? Y es importante porque uno ya peina algunas canas y eso pues le da experiencia. Cuando uno llega a lugares fuera del área metropolitana y ve una construcción y ve cómo están haciendo un concreto, una sabieta, un mortero, y ven evidentemente de que hay algo extraño, uno hace la pregunta, mira y ¿de dónde sacaste esto? Ah, es que así lo vengo haciendo. Así lo hacía fulanito, ¿verdad? Porque no es un tema familiar, porque aprenden en el camino, aprenden la labor de ser maestro de obra o albañil. Así lo hacía fulanito. Ah, ok, mira, ¿y cómo sabes que realmente eso es bueno? Pues no sé, o sea, a mí no se me cayó nada. Eso Y entonces se jactan, Ujú. ¿verdad? Que dicen, yo he hecho un montón de casas, he hecho un montón de construcciones y no se me cayó nada. Entonces habían dos posibilidades ahí y le pregunté, mira, ¿sabes cuál es la diferencia de esto y esto? Pues me dijo, no, pues mira, este sí cumple. Le dije yo. Y me dijo, pero si se ven iguales. Y ahí radica, creo yo, uno de los temas que tenemos que enfocarnos, todos los sectores, ¿verdad? Aquí representados y qué bueno que a través de ustedes para poderlo decir. Parece que el conocimiento es muy básico. Tenemos que formar, tenemos que educar. Porque así como esta persona me dijo es que parecen iguales, sí, o sea, un blog normado y uno no normado, pues son casi iguales, ¿verdad? Pero hay un proceso de certificación que probablemente esa persona que está comprando los materiales no lo conoce, no lo sabe. Y tenemos ahí esa oportunidad a través de un triángulo virtuoso. A mí me gusta mucho dibujar, por eso te estaba diciendo hace unos minutos que podíamos dibujar el tema que me estabas diciendo. Hay una política pública que, por cierto, es buena hasta cierto sentido, ¿verdad? Están todas las normas que vos nos vas a contar un poquito ahí del tema de Conred. Pero hay una parte técnica que creo que se lleva bien, esa política, ¿verdad? Que sí, es alineada. Pero hay otra pata de ese triángulo que es la parte de conocimiento, comunicación, educación. Ahí nos falta mucho. No podemos decirle a una persona, mira, es que esto que estás utilizando no cumple o sí cumple el material que estás usando, si él no tiene conocimiento de qué es una norma. Y viene otra anécdota. Esa es una región algo alejada del área metropolitana, Mentón, no sé si ustedes ubican. Y entonces le digo, pero mire, parece que eso no está cumpliendo la norma. ¿Huehuetenango no? Mentón es Guatemala. Ok. No está cumpliendo la norma porque no dice, ¿verdad? No dice la especificación de dónde fue producido y etcétera. Entonces me dice, la norma, pero la norma es mi prima, la que vende los materiales. Y entonces uno realmente reacciona porque lo que hablábamos con vos un poquito. Uno reacciona en el sentido de probablemente el lenguaje con el cual nosotros estamos llegando Sí. no sea el adecuado. Y no es que esté mal, ¿verdad? Simplemente creo que no nos hemos dado la tarea y tenemos que esbozar cuáles son los mecanismos y cuáles son cada uno de los pasos para tener en principio un conocimiento general. Y es donde pues estamos haciendo diferentes labores.
Y pueden haber muchas otras anécdotas, ¿verdad? Porque esto es directamente en obra con maestros de obra y albañiles. Pero cuando uno va también a los municipios, voy a hablar de un municipio pues mediano, ¿verdad? No voy a hablar específicamente de uno. Pero de igual forma el encargado de construcciones de ese municipio pues tiene una formación, digamos, básica. Y ahí es donde tenemos que llegar también nosotros a hablar a las municipalidades para decirles, bueno, existe esta regulación, existen estas normativas, están estos reglamentos que se deben cumplir. Un poco con los que usted nos estaba mencionando, arquitecto, hay menos riesgo, digamos, para la estructura, hay menos riesgo a futuro para la estructura cuando se tiene un material normado, aunque desde la parte técnica no esté la formación. Digamos, Es mejor tener las dos, es claramente, mejor pero tener las dos, pero yo creo que tal vez ahorita me gustaría técnicamente decirte que es riesgo, ok, porque es una fórmula. Riesgo es amenaza por vulnerabilidad, por importancia o por exposición. Entonces, cuando uno dice amenaza, voy a decir, es terremoto, es lluvia, son vientos, digamos, creo que ya estamos muy de acuerdo que amenaza en Guatemala es terremotos y eso es como ahí sí que nuestra gran amenaza, voy a decir, como en términos de lo que nos puede pasar. Vulnerabilidad es cómo nosotros construimos y ahí amarra, digamos, que si estamos utilizando a las personas correctas, el material correcto, si se está contratando, voy a ser un ingeniero estructural, si se está supervisando, si se está usando cemento normado, o sea, toda esa parte de la vulnerabilidad, voy a decir, no es culpa del terremoto, es culpa de nosotros. Y cómo nosotros, voy a decir, como imponemos o exigimos que haya una mejor construcción. Y la otra es exposición, voy a decir, no es lo mismo una casa en medio voy a decir, de Escuintla, de una finca, donde lo único que hay alrededor de esa casa es, voy a decir, sembradíos, a una casa que está en medio de la terminal. Mm. Entonces, ahí entra, digamos, un factor, digamos, de qué o sea, cuál es un factor de riesgo. El riesgo, digamos, es esa combinación de esos tres factores. Y obviamente lo que no podemos cambiar es la amenaza. Eso pues no podemos venir y ahora decirle, Guatemala ya no tembles tanto, digamos, sino que es simplemente cómo nosotros hacemos que esa vulnerabilidad sea más pequeña o más baja para que nuestro riesgo sea más bajo. Y justamente creo que fue el 29 de abril, hubo pues las Naciones Unidas, digamos, que pues es esta entidad que ha estado impulsando mucho por temas de marcos de Sendai 2030, que es básicamente cómo nosotros logramos reducir el riesgo de desastres. El 29 fue en conmemoración de las víctimas del terremoto, digamos, a nivel mundial. Y justamente habla de cómo ir bajando o ser un país más resiliente, cómo nosotros hacemos que estas amenazas, porque voy a decir, ya no se dicen desastres naturales, o sea, porque los desastres no son naturales, o sea, son amenazas naturales y los desastres son producto de nuestra falta de preparación. Ahí se vuelven desastres. Voy a sumar algo, esa falta de preparación es importantísima, porque les hago la pregunta porque yo tampoco tengo conocimiento. ¿Qué porcentaje de la población percibió, sintió, vivió el terremoto del 76? Yo no sé, me voy a atrever a decir un dato, ¿verdad? Pero no sé, estoy seguro de que la mayoría de la población guatemalteca tiene abajo de esos 50 años que el otro día estábamos haciendo un evento. Pensaría que hasta el 60-70% de la población, es decir, no hay conciencia. No hay conciencia. No es lo mismo cuando, mira, no te vayas por ahí porque te vas a caer. Espera. Aprender de los errores. A que se caiga y entonces ya no vuelve a pasar por ahí. Entonces sí creo que no tenemos esa conciencia a nivel guatemalteco, a nivel de construcciones, a nivel de entidades, a nivel de personas que están haciendo sus construcciones, de qué significa esa amenaza sísmica. No lo tenemos. Y aparte de eso hay una presión, ¿verdad? Por lo mismo que estamos viendo. Probablemente Guatemala va volando porque hay condiciones adecuadas, pero esas condiciones tienen que ir de la mano con un conocimiento de cómo construir. Y no estamos hablando solo de viviendas. Sí. Ahorita que sucedió los sismos de julio del año pasado, pudimos ver que no afecta solo a las viviendas. No, industria. Hospitales, los colegios, o sea, las escuelas principalmente. Y digamos, ahí hay algo bien interesante y amarrado justamente al conocimiento. Digamos, yo estudié en Chile, mi maestría la saqué en Chile,
Y Chile tuvo un terremoto muy grande, muy importante en el 2010. Y fue un antes y un después, digamos, voy a decir como la ingeniería sísmica y la construcción sísmica. Ahora, digamos, y hubo ciertos como impulsos, voy a decir, como de las universidades y cierta parte académica que comenzó a meter todo esto de uso de dispositivos antisísmicos y en hospitales, justamente, o en escuelas, porque generalmente son las estructuras como con mayor importancia, voy a decir, a la hora de un desastre. Porque albergan muchas personas, claramente. Y tienen que mantenerse en operación. O sea, un hospital después de Sí. un desastre natural Es donde más es tiene que donde estar. tiene que estar toda la gente, pues. O sea, donde ahí tiene que haber capacidad de respuesta. Y justamente después de ese terremoto, la gente se quedó convencido de que esa era la forma de hacerlo. Entonces ahora incluso Perú, digamos, es obligatorio. O sea, ya ni siquiera es sugerencia, es obligatorio el uso de dispositivos antisísmicos en hospitales. Y a mí me da pues un poco de miedo y tristeza, voy a decirlo de cierta forma, porque hoy por hoy estamos invirtiendo mucho en infraestructura, voy a decir como que teníamos, que nos debían, ¿va? O sea, porque allá vamos 30 años sin creo que construir un hospital nuevo y en los últimos tal vez 5 años se han construido 3 o 4 y esos están preparados para el futuro. Para un terremoto de una gran magnitud, realmente esos hospitales van a tener la capacidad de respuesta después de un terremoto. Ahí sí que las experiencias ajenas nos han dado, digamos, como mucha importancia, voy a decirlo. Eh, Turquía, justamente hace un par de años, también tuvo este evento. Los hospitales tenían aisladores sísmicos y funcionaron perfecto. Chile, Perú, o sea, Ecuador ya también lo tuvo, pero justamente fueron porque ya tuvieron terremotos, voy a decir, en los últimos 20 años, y eso ha hecho justamente conciencia en la población, en el gobierno, porque al final todo esto tiene que ir amarrado a política pública, digamos. Entonces, yo a veces digo, lamentablemente no hemos tenido un terremoto realmente bueno en Guatemala. Y digo lamentablemente porque hasta que haya uno de esos terremotos, que ahí sí que nos mueva todo, o sea, desde las casas hasta política, ahí vamos a realmente tomar puede decir como una iniciativa más grande. Y pues lástima que tendríamos que esperar hasta que pase eso, ¿va? A mí me gustaría dejar esta última pregunta para cerrar el primer bloque y es algo que hemos venido hablando en estos 15 minutos que ya llevamos de programa y es algo que mencionaba usted sobre todo, Antonio, en el tema de que existe pues esta presión de seguir construyendo por obvias razones, el tema que está muy enganchado con el conocimiento que tienen las personas que construyen, sobre todo fuera del área metropolitana, y que al final es una idea muy extendida, creo yo, que pasa desde los albañiles, los maestros de obra, hasta la gente que tiene su casa allá y que es como no, es que mi casa está parada, entonces mi casa está bien, o sea, está ahí, o sea, no pasa nada, pero al final yo quería preguntarles un poco qué tan engañosa puede terminar siendo esa lectura. Uf, yo he tenido muchos casos donde la gente me dice, es que mi casa es antisísmica. ¿Y por qué es antisísmica? Ah, porque ya resistió el terremoto del 76 y no se cayó. O sea, esa es una concepción totalmente errónea, digamos, de cómo funcionan las estructuras, digamos. Al final, y eso siempre decimos, la sismorresistencia, porque, digamos, la sismorresistencia vino a cambiar la forma de construir, voy a decir, desde los 50, 60, digamos, ha ido como evolucionando esa parte de la sismorresistencia y es básicamente estamos construyendo edificaciones para resistir sismos a cambio de presentar fallas. Es decir, voy a esperar que un terremoto simplemente no haga que colapse mi casa o que colapse mi edificio, sino que puede haber tanto daño en mi estructura. Pero ese es como el intercambio, ¿va? O sea, yo construyo con ciertas normas, con ciertos requerimientos, con cierto detallamiento sísmico. ¿Qué es lo que va a pasar a la hora de un terremoto? Va a haber cierto agrietamiento y va a haber ciertas fallas, pero la estructura no puede colapsar. Entonces viene la otra pregunta, o el otro hilo, digamos. Hubo un terremoto en Christchurch, en Nueva Zelanda, digamos, y sí, normas actualizadas y todo lo que querramos, pero hubo tanto daño en las estructuras que era más caro repararlas que botarlas y volverlas a construir.
Y ese es puede ser como un costo que ni siquiera estamos contemplando ahorita. O sea, podemos tener una casa que sí resista el terremoto, no nos muramos, porque al final ese es como El objetivo. el objetivo de la sismoresistencia es hacer que las personas no mueran, digamos, en un evento sísmico. Pero ya no estamos hilando a la otra parte que es económica. ¿Cuánto nos va a costar recuperarnos después de un terremoto? Y esa concepción, voy a decir, de que mi estructura aguanta, y les puedo decir mucha estructura en zona 1, estructuras que incluso fueron antes del terremoto del 76, incluso antes del 90, porque realmente las normas estructurales Del 95, es ¿verdad? como del 95. Entonces, no es que todo lo que pasó antes del 95 está mal, pero probablemente mucho de lo que se construyó antes del 95 hoy en día no cumpla con el detallamiento, con las especificaciones de concreto, de materiales, de la parte sísmica que hoy por hoy, digamos, la norma nos exige. Entonces, sí tiene que haber un punto donde existe el término de rehabilitación estructural, y la rehabilitación estructural no tiene que pasar hasta que tiemble. Es prepararnos al siguiente sismo. Arquitecto, no sé si quiere agregar algo más o pasamos al siguiente bloque. Es que ahí da un hilo para muchas otras. Vamos a cerrar ahí el Sí, segmento. pero entonces. tal vez importante es, o sea, no podemos esperar para que venga un siguiente sismo y que, sí me lo dijeron o Tenían razón. estábamos ahí detrás de esto. Realmente el tema es ponernos de aquí en adelante una meta como gremio, como instituciones, como comunicadores, como técnicos, qué es lo que tenemos que hacer. Porque, o sea, lo que estás mencionando es que es la única forma cuando llegue el examen, pero lo vamos a perder. Hay otros ejemplos, y qué bueno que lo estás mencionando, ¿verdad? Hay otros ejemplos, y no quiero llegar a tener una realidad en Guatemala como lo que pasó en Haití. Sí. Hoy, al día de hoy, Haití sigue en escombros, ¿verdad? Porque sale más caro el poder reforzar, porque ya la estructura está demasiado dañada. Pero si se hace antes del sismo, es mucho mejor. Entonces también hay una iniciativa que creo que ustedes tienen de reforzamiento estructural que se puede llevar a cabo. Hay posibilidades, hay tecnología, ya la norma da, los desempeños son mejores, el conocimiento es mayor. Existen los dispositivos que están en nuestras manos. Nos quedamos con ese dato. Como la conversión la queremos llevar al interior del país, porque obviamente ahí es donde nosotros consideramos que está el mayor foco, y hay un concepto que se da mucho en el interior del país y es la autoconstrucción, ¿verdad? Ahí le quería preguntar a Andrés, eso se ve mucho en el interior del país, y desde la parte técnica, ¿qué deficiencias son las que usted considera que una y otra vez uno ve que se repiten en el interior? Creo que, digamos, el mayor problema, y creo que es hilando lo que decía aquí José Antonio, es el hecho de que necesitamos crecer, voy a decir, tanto y tan rápido, que simplemente solo construimos sobre lo que ya está construido. Entonces uno mira a veces edificios, porque ya no son ni siquiera casas, edificios de 6 niveles, 8 niveles, hechos de block. Voy a decirlo así, el bloque está hecho para resistir, o digamos como en términos, voy a decir como bien simples, 3 niveles. Y 3 niveles así con un bloque normado, un bloque tipo A, voy a decir, que ya es un bloque como de alta, porque digamos el bloque está hay categorías de tipos de bloque, ¿va? Entonces el bloque tipo A es el más resistente. Saber si realmente están utilizando un bloque normado o si están utilizando un bloque de algún amigo que hace bloqueras, digamos, por ahí, y simplemente estamos construyendo más alto, y se está, digamos, como abusando del sistema del bloque en sí. Voy a hablar ahorita como muy términos de bloque porque eso es lo que más se mira. Los famosos, voy a decir como que es parte, digamos, como de la arquitectura De remesas. de remesas y de Guatemala, digamos, que es el local abajo, Sí, casas arriba. sí. De uso mixto dirían por ahí. De uso mixto, poniéndonos un poco más. Pero sí. Y sobre todo pasa en Occidente, o sea, lo que mencionas es la tipología que uno mira en Occidente. Yendo de Xela a Huehuetenango, todo Momostenango es así. El localito y después temas de locales o bien. Y eso ya o sea, eso ya está estudiado, visto. Ahí sí que como mencionado que esas estructuras, digamos, son las más vulnerables porque nos hacen tener este famoso piso blando, que es básicamente
pues el piso de abajo, el primer piso, que debería ser el más resistente, ¿va? Simplemente porque tenemos un local, el local necesita puertas, ventanas amplias, distribuciones abiertas adentro, o lo quieren usar de taller, entonces obviamente tener un muro o una columna, pues simplemente arruina el negocio. Pero arriba queremos alquilar habitaciones, queremos hacer, digamos, todo, o queremos vivir en sí en nuestro propio edificio, ¿va? Tal vez trabajamos abajo y vivimos arriba. Y esas son de las estructuras, voy a decir, como más vulnerables que existen en el interior, y no es solo en el interior. O sea, ustedes se van a pasar a la terminal Sí, y ese tema va para un podcast específicamente. sí, no, es Es preocupante. preocupante. Sí. No, sí, pero era un poco justamente en esa línea, se me adelantaron los dos y yo. Porque incluso, no sé si lo tuvieron la oportunidad, pero a inicios de año, el año pasado a finales, circuló un video muy famoso de un medio que hacía una entrevista a gente que precisamente hacía sus casas con las remesas que mandaban sus Ujú. familiares en el occidente. Y al final, pues vemos que es un fenómeno que ocurre bastante en las áreas donde nos mencionaron en el país y terminan siendo, yo recuerdo ver ese video, yo decía, ay, qué casas tan grandes y tan bonitas, Ujú. coloridas, y eran 3 niveles. Pero algo que también como que tenía muy marcado es que al final esas casas son diseñadas por las personas que viven en Estados Unidos. O sea, le dicen a sus hijos, yo quiero que la casa sea así, hazla tal y tal. Realmente, o sea, te lo está diseñando alguien que para empezar vive, o En sea, otra no realidad. vive En aquí, otra- en otra realidad, Ujú. y termina siendo tema de autoconstrucción. Entonces, un poco cómo cambiar ese chip o qué hacer para que obviamente, porque no vamos a decirle a la gente, no tenga su casa, pues, Ajá. pero qué hacer. Voy a decirlo, digamos, nosotros en Ajíes hemos tratado de hacer voy a decir como una norma, un manual de construcción pequeña, de pequeña vivienda, le decimos nosotros. Pequeña vivienda, voy a decir, son terrenos de 8 metros por 15 metros, voy a decir, que es como lo más típico alrededor, pero se nos sale de las manos cuando ya tenemos casas de 3 niveles, creo que ya sé cuál video me está mencionando, y tiene una cocina, open space, o sea, quieren tener como todo esto amplio, grande, pero hacerlo lo más barato posible. Digamos, como que hay niveles, digamos. Hay niveles donde la autoconstrucción, voy a decir, es posible. O sea, voy a decirlo, no necesariamente todos los proyectos tienen que tener un ingeniero estructural con maestría. No, o sea, hay cosas básicas que uno puede hacer en una casa pequeña, en una casa de 2 niveles, pensándolo más o menos así. Ya cuando comenzamos a verlo como extrapolado, digamos, el problema ahí sí es, necesitamos a alguien, un profesional que acompañe el proceso de construcción, y creería yo que para lo que cuesta las casas, el fee o lo que cuesta contratar a un ingeniero estructural, eh, no es representativo. O sea, se va a gastar X cantidad y la casa cuesta 1000 veces lo que va a costar contratar a un ingeniero, pues. Un poco para ir cerrando este bloque sobre construir fuera de capital y atrayendo un poco lo que mencionaba María José. En efecto, uno no le puede decir a las personas no construya en un lote que es suyo. Ujú. Pero usted mencionó algo bien interesante. Construyen, pero bajo la lógica de lo más barato posible. Y trayendo, ya que mencionamos a Huehuetenango, pensemos en Butiapa, cuando una persona va a alguna ferretería, me da la impresión que la manera de decidir qué material es costo. ¿Entiende? O sea, puede ser un poco de ¿cuánto vale este bloque? Y no va a preguntar, ¿es triple A o mire, está Ujú. normado? Es, ¿este cuánto cuesta? ¿Este cuánto cuesta? No es una cuestión de, a mí, a nivel de lo que yo voy a construir me funciona más es, ¿cuál es el más barato? Sí. Considerando que está normado. Pero en el interior del país hay muchos casos de, por ejemplo, y este caso posiblemente el arquitecto lo conoce mejor, el cemento chino, por ejemplo. Y he visto también, uno va al interior del país y empieza a ver un montón de marcas que uno ni sabía que existían. Y obviamente algunos no están normados. Entonces ahí mi pregunta era, ¿cómo ustedes creen que, o sea, si creen que en efecto la decisión posiblemente en los materiales de construcción en el interior del país sea más un tema de precio? Y con el agregado de que hay mucho material chino que obviamente no va a cumplir con las normativas que se requieren en Guatemala. Y la dejo abierta por si alguien tiene algún comentario específico. Sí, como les mencioné
al principio se ve igual. Es que ese es el Se tema. ve igual. O sea, cuando vos ves el saco A, el saco B, se ve igual. El tema es que la gente no le da vuelta al saco y empieza a ver cumple o no cumple y dónde se hizo y hace cuánto se produjo. Eso con respecto al material cementicio. Y lo que es lo mismo. ¿Verdad? O sea, se mira igual, pero ¿será que es tipo ABC? ¿Verdad? No lo sabemos. Em, el tema del factor económico probablemente sí es importante, pero ¿por qué entonces la gente gasta un montón en celular? Interesante. Porque entonces la gente tiene un presupuesto específico para ir a lugares de comida rápida y probablemente pues algún tipo de bebidas también el fin de semana, ¿verdad? Entonces, voy a regresar al punto. La concientización de las personas o el enfoque de las personas hacia tener buenas construcciones tal vez no lo tienen de primera mano. Cuando uno empieza a ver todo lo que sucede para que llegue a construirse una casa, ¿verdad? Hay un montón de procesos. Pero enfoquémonos en esta parte que mencionabas de la ferretería. El ferretero lo que quiere es vender y lo quiere ver de alguna forma. No vamos a hablar de temas económicos, pero evidentemente le conviene vender más caro. Pero al comprador lo que está buscando es quizá algo más económico para poder construir más o ahorrarse algo para esos fines de semana en otras cosas. Como el celular. O el celular. O el Más acabado, gigas. el acabado O un acabado pues, más premium. caro. Pero, ¿qué pasaría si el ferretero dentro de su ferretería no tendría estos materiales? Claro. Y solamente tuviera materiales que sí cumplen. Y la pregunta es, ¿será que el ferretero y el consumidor que llega a la ferretería saben que los materiales tienen que cumplir? Esa es la labor que creo que tenemos que llegar a hacer. En conjunto con AGIES, el instituto y otras entidades hemos hecho diferentes documentos, hemos hecho reuniones, hemos hecho eventos, hemos estado participando de política pública. Ya existe mucha base. Hay que pasar de la parte física, de la teórica, a que realmente esto se dé a conocer. Área metropolitana, digamos que va bastante bien, con excepción de asentamientos. Aquí tenemos un asentamiento, ¿verdad? Sí. Enorme, aquí a 2 kilómetros, La Limonada, que cuando uno mira cómo ha evolucionado La Limonada, en efecto, pues hay edificios de 6, 8 niveles en La Limonada. ¿Y dónde compran esos materiales? Pues en la ferretería que probablemente tiene materiales normados. El tema es que ya está excediendo la capacidad de los primeros niveles. Sí, es lo que estamos hablando. Anécdotas. Una persona muy conocida, que no les voy a decir, pero que en su momento tuvo un video que se viralizó, que baila mucho. No sé si ustedes saben quién es. Para pandemia, ¿verdad? Hizo el video, entonces ahí tuvo muchos apoyos. Precisamente vive en La Limona. Entonces, él me dijo, es que es excelente ubicación, ¿por qué me voy a mover? Y hay cierta lógica que uno tiene que entender también de las personas. Sí, tiene esa condición, ¿verdad? Está ahí nomás, La Limonada está en la zona 5 y le queda a minutos todo, la zona 5. Pero probablemente con una asesoría adecuada, que en ese caso yo tuve la oportunidad de asesorarlo, pues medianamente, ¿verdad? En lo que se dejó, esa es otra cosa, ¿verdad? A ver si se dejan o no. Pues pudo reforzar su vivienda, me acompañé de un ingeniero estructural, ¿verdad? Y entonces, mira, sí, hay que hacer zapatas, hay que volver a hacer columnas, hay que hacer un sistema ya confinado. Pero yo creo que empieza por el entorno donde nosotros estamos. Ahí es donde podemos nosotros llegar a tener cierto alcance. Y de ahí que esto fuera permeando, ojalá, en municipalidades, en las ferreterías, en el consumidor final. Al final es el que decide. Es el que decide. Y aquí voy a tocar un tema bien importante para este país. Hay que ser honestos, chicos, ¿verdad? Pero en Guatemala la mujer manda. La mujer es la que tiene la última palabra. Así es. Si pudiéramos llegar a hablarle directamente a mujeres, que son las tomadoras de decisión en el núcleo familiar, y digámosles, miren, o sea, si tú compras malos materiales, pues no vas a proteger la vida de tus hijos, ¿verdad? A tu familia. Probablemente ahí pudiéramos llegar también a tener un poquito de cambio. Y le dice al esposo, mira, ¿dónde estaba comprando los materiales don fulanito? ¿Verdad? Pues a ver. Anda, averiguar. ¿Y será que cumplen? Pues a ver. Entonces, al entender al guatemalteco, cómo se comporta el guatemalteco, cómo se comportan esas familias del interior del país o aquí mismo, tendríamos una buena oportunidad. Sí, también es importante con lo que usted menciona, al final de cuentas, culturalmente todavía creo yo, no sé si hay un cambio generacional, pero realmente, al menos a mí en lo personal, mis papás me decían tener tu propia casa. O sea, al final es un refugio patrimonial. Y como un patrimonio visto como una inversión, tiene que sostenerse en el tiempo.
Entonces creo que también un poco en esa lógica. Si yo voy a dejarle heredado esto a mis hijos, tiene que ser algo que en el tiempo se pueda mantener. Creo que vamos a entrar al tercer bloque, ¿verdad? No, pero quería retomar la pregunta que hizo Braulio un poco, el tema de qué hacemos con todos estos materiales que están ingresando de origen chino, que no, que sé no si están normados, digamos, para lo que necesita Guatemala. Me gustaría dejar esa pregunta ahí para abordarlo un poco, porque creo que es relevante. Sí, tal vez importante. Voy a regresar a lo que les mencionaba. No sé si la persona que está comercializando esto conoce normas. Ujú. Existen las normas, hay un procedimiento de verificación y control de calidad que ya está regulado, que está aprobado a través de Coguanor, y probablemente lo que se tiene que hacer es, pues en ningún momento se está bloqueando la entrada de un material de construcción, es solamente que cumpla. Certificado. Pudiéramos, pues, promover un poquito, ¿verdad?, de que todos los materiales, no solamente los chinos, ¿verdad?, tengan un certificado, que un tercero pueda verificar esa calidad de ese material. ¿Cómo se hace? Pues están las normas. Y de hecho, la mayoría de industriales de este país que proveen materiales de construcción tienen equipos, saben hacerlo, hay personal capacitado. El tema es que tal vez necesitamos también decir esto. Mira, el mío está cumpliendo. Mira, me verificó fulanito. Cosa que quizá el que está importando no lo conoce. Quizá no lo conoce. Entonces, tiene que entrar, pero tiene que entrar en esta parte regulatoria. Hemos estado batallando durante algún tiempo que la norma sea obligatoria. De la noche a la mañana, pues no es sencillo que suceda. La norma hoy existe y cuando mira uno de los ejemplos internacionales, está la norma, está la reglamentación y está la legislación. Y ahí es donde la legislación tiene los controles de calidad. El siguiente paso para este país es reglamentación. Tenemos normas, tenemos un montón de normas aprobadas, más de 240, todas las de seguridad estructural. Pero necesitamos también una reglamentación de que nos diga cómo tiene que ser ese procedimiento y ese proceso de verificación y control de calidad. Yo le quiero preguntar, aprovechando de entrar un poquito al tema del tercer bloque. ¿Qué le fuimos hablando? Era un poco hablar sobre cuando tiemblan y todos los riesgos, pero hilando a partir de lo que mencionaba el arquitecto, quería preguntarle a Andrés, las normas ajíes están ahí e incluso se consideran muy buenas a nivel de la región, pero lo que mencionaba el arquitecto, realmente no son obligatorias a nivel nacional. Y ahí le quiero preguntar a usted como ingeniero, y posiblemente usted ha trabajado muchas normas o está dando una comparación, ¿cómo se siente el saber que esas reglas pues no se están obligadas a cumplir? Frustrante. Digamos, ahí sí hemos tratado de... Y justamente ahorita hubo la actualización 2024 de AGIES y, digamos, como con Conred tenemos ese acuerdo de que Conred adopta las normativas, digamos, pero también Conred emite voy a decir un decreto, digamos. Y en ese decreto a veces se pierde, digamos, el objetivo de la norma. Ahorita voy a mencionarlo muy rápidamente. Esto igual ya se hizo saber, ya se mandó de parte de AGIES un comunicado y, digamos, a Conred para que esto sea, digamos, más exigente, porque, digamos, Conred en su decreto tenía que las obras en Guatemala se pueden categorizar como ordinarias o utilitarias, que son como las más bajas. Puede ser una bodeguita en medio de la nada, que solamente sirve para grano, tal vez no grano como de las industrias, sino solo para almacenaje. Las obras ordinarias, importantes y esenciales. El cambio entre ordinarias y importantes es la cantidad de personas que habitan, voy a decir, como una estructura. Este edificio, voy a decir, se categoriza importante porque tiene X cantidad de metros cuadrados, entonces los metros cuadrados se relacionan con la capacidad, digamos, de ocupación, y eso lo categoriza, digamos, de cierta forma. Ordinario, digamos, puede ser un edificio, voy a decir, como de 11,000 metros cuadrados o de 9 niveles, y eso es una estructura ordinaria. Conred en su decreto lo que hizo fue decir que solo las obras importantes y esenciales necesitan un ingeniero o una firma de un ingeniero o arquitecto que firme, digamos, los planos estructurales, y dejó de lado las obras ordinarias y utilitarias como si la autoridad competente lo quiere. O sea, ya estamos hablando de dos cosas, de decir es obligatoria a si la municipalidad... Discrecionalidad. Es discrecional. Entonces,
a nosotros sí nos llamó mucho la atención, nos preocupó, porque realmente estamos dejando, voy a decir, el 80-90% de las construcciones en Guatemala se pueden clasificar como ordinarias. Entonces dejamos todo ese montón de estructuras, digamos, en clasificación ordinaria a la discrecionalidad, digamos, de la autoridad competente. Y a veces la autoridad no es competente, digamos, no tiene esa parte técnica o esa parte para decir, no, sí, mira, el plano que tú estás haciendo cumple, no cumple, o tiene las especificaciones de materiales, o tiene lógica estructural. Simplemente, Y en esa discrecionalidad, obviamente, al no estar obligados a contratar a este ingeniero, digamos, las normas igual de cajón se van de una vez. Si estamos hablando que no se cumplen, de cajón, estos porcentajes ya ni los voltea. Casi que, pues, casi que, porque o sea, solo el ingeniero, el obviamente, arquitecto los va a aplicar, claramente. exacto. Ok. Entonces, nosotros sí, ahorita en Ajíes sí nos pusimos un poquito más, pues, no exigirlo, pero sí a mencionarlo de, miren, o sea, todas las estructuras tienen que tener una firma de un ingeniero o arquitecto con especialidad o con 5 años de experiencia en el ramo de la ingeniería estructural o del diseño estructural. O sea, no dejemos de lado todas estas estructuras porque uno pensaría ordinario, bueno, es una casa de 2 niveles. No, es un edificio de 9 niveles, 11,000 metros, o sea, es una torre grande, grande, grande. Que para que solo digan, a este sí, este no, como que sí está No muy... estamos para eso, Gloria. No. Tal vez agregando un poquito, la labor de nosotros creo que es unir las piezas. La parte técnica existe, ¿verdad? Es muy buena. Probablemente con Red, pues dentro del mandato que tiene, pues está haciendo algunas cosas que tiene esas oportunidades de mejora que pronto creo que se van a corregir. Está la ley del Sistema Nacional de la Calidad, que tiene pues todas las instituciones para poder generar la normativa. Están las municipalidades que en teoría tendrían que velar porque dentro de su territorio hay buenas construcciones, pero percibo de que hay poca comunicación, poco entendimiento, poco seguimiento. Están las normas de seguridad estructural, pero están las normas de reducción de desastres 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces la 1, que es la que está mencionando ahorita el ingeniero, está la 2, pero voy a hablar de la 3, que es temas de materiales de construcción, que también se tiene que actualizar. En el año 2019 se sacó adelante la normativa, pero no se ha actualizado y desde entonces han habido un montón de normas. ¿Y por qué no se ha actualizado? Pues bueno, porque quizás no ha habido una comunicación, ¿verdad?, de parte de la entidad nacional que emite las normas para poder decirles, mira, ya están estas normas. Esa es una, ¿verdad? Entonces ahorita nosotros tenemos justo la otra semana una reunión de poder decirles, miren, un mecanismo puede ser para que esté todo actualizado. Y de la mano tiene que ir esas visitas que ya hace con Red a las municipalidades en temas de riesgo. No están hablando de normas específicamente, pero están hablando de temas de riesgo, que ya hay ciclos completos en diferentes municipios que pudiéramos llegar ahí también y decirles, miren, esta es la norma que se tiene que cumplir, tanto la estructural como la de materiales de construcción. Tenemos esa oportunidad de unir las piezas y ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho siempre, solamente que los mecanismos queden claros, que es lo importante. Interesante. A mí me gustaría dejar una última pregunta para cerrar el bloque y luego pasar a la siguiente. Y es el tema de, pues, por si hay alguien que está viendo este episodio y va a empezar a construir este año, sobre todo fuera del área metropolitana, digamos, pues sí me gustaría que ustedes nos pudieran decir o dejar cuáles son las 3 cosas mínimas que debería esa persona tener en mente y exigir para que tenga una estructura adecuada, correcta, pues. Uno, y creo que no es ni siquiera de materiales, es estudio de suelos. Muchas veces el estudio de suelos ni siquiera se considera. Ni siquiera lo hemos platicado ahorita y es fundamental porque no es lo mismo construir en roca que construir en una arcilla. Construir en voy a decir como cercano a ríos, el nivel, digamos, está saturado, hay agua, digamos, entonces es importante tener eso. La otra sería, dependiendo de la escala, voy a decir, contratar por lo menos a un arquitecto o ingeniero, digamos, que tenga los conocimientos mínimos, por lo menos de decir, bueno, sí,
sé que existe el concreto 3000, sé que existe el concreto 4000, sé que existe un block tipo A, tipo B, tipo C, sé que existe el acero de refuerzo grado 60, digamos, y eso es lo que se necesita utilizar. eh, por lo menos tener esa base. Eh, Voy a hacer otra que es como planificación. O sea, creo que muchas veces la autoconstrucción es em, resolver en el momento, Improvisar. improvisar. Claro. Y creo que hay una autoconstrucción con conocimiento y una autoconstrucción sin conocimiento. O sea, el autoconstruir, digamos, no necesariamente es contratar a una empresa súper formal, grande, de construcción, sino que es simplemente decirle, mira, aquí tenés este bloque tiene que ser de tal material, tienes que poner varillas a cada cuánto, tienes que poner una solera a cada cierta cantidad, y seguir las instrucciones, que esos básicamente son los planos, digamos, que nosotros generamos, es seguir la receta para poder construir. No necesariamente es no hacerlo uno, sino saber cómo hacerlo. Bueno, esas son mis tres. No sé si vos Yo tenés. creo que 3 se quedan cortas, pero Hacemos más pequeñas. voy a sumar un poquito. Yo creo que sí es importante que la persona que quiera construir supervise. O sea, aquí, ¿quién le está construyendo? ¿Es alguien que tiene conocimiento básico? ¿Es alguien que ya construyó bastante? ¿Es alguien que está saliendo de la universidad? Está en las manos, ¿verdad? Decirle y exigirle. Entonces yo sí pondría sobre la mesa ahí la parte de supervisión como una parte importante. Y de ahí donde va a comprar los materiales. Ujú. O sea, Que la está la señora le decisión. diga al esposo, Por anda. supuesto, o sea, Anda. por supuesto. O sea, la Ajá. señora no va a ir a la carnicería a comprar carne verde. No va no va a suceder eso. Entonces que vaya a un lugar que realmente pues tenga la formalidad del caso y que ahí adquieran los materiales y probablemente que lo compre directamente en la familia, ¿verdad? Que no lo compre el constructor porque el constructor lo que va a hacer es ahorrarse unos centavitos, ¿verdad? Para poder ahí Sí. Ganar la ganancia. hacer un poco más. Entonces yo sumaría esas otras dos cosas con todo lo que estás mencionando. Y de ahí, pues hay de construcciones a construcciones, como vos decís. Sí, tal vez el considerar que si va a crecer la casa, le digan a su arquitecto, o su ingeniero, o al propio maestro de obra, o albañil, mano, aquí quiero hacer a futuro 3 niveles. Porque empiezan de que, sí, vamos a empezar con un cuartito y después hacen los edificios que hemos visto. Entonces sí ser conscientes de que es mejor meterle al primer nivel plata, buenos cimientos, buenos materiales, y de ahí en adelante, pues no va a Que pasar pase lo nada, que ¿verdad? tenga que pasar. No, y la verdad que tenés mucha razón en esa parte de eh, la construcción, obviamente a futuro. ¿Va? Sí. El poder decir, bueno, sí, quiero hacer una casa y esta casa se la quiero dejar a mis 2 hijos. Y yo sé que cada nivel va a ser para un hijo. Bueno, mi tarea o como papá voy a decirlo es hacer que los cimientos estén bien reforzados, que los muros sean buenos, digamos, para que lo que construyan mis hijos, pues no le pase nada abajo. ¿Va? Y es que creo que, bueno, al final, independientemente de la persona pueda llegar o no a hacerle más construcciones, o sea, eso importa, porque es el primer nivel, es lo que usted nos explica en el cimiento. Entonces, independientemente de que la persona diga, bueno, es que yo de aquí a tantos años quiero hacerlo, pero llegan esos años y no lo logra hacer, pues al final se garantiza que tiene una buena estructura desde la base. Mejor que Y, sobre y no y- que falte. y sobre todo hay un buen patrimonio. Sí, justo. O sea, no necesitamos todo. vas a hacer ahí un castillito que se va a caer. No, estás haciendo un castillo con todas las de ley. Y eso empieza en los cimientos. Sí. Aquí en Cragrube tenemos una sección a la que le decimos preguntas rápidas. La idea obviamente es que nosotros les decimos una pregunta y que ustedes nos respondan, no voy a decir rápido, pero que sea brevemente y Ujú. con la idea que se les venga a la mente. Entonces estas preguntas obviamente sí las hacemos un poco más dirigidas. Y Con me todo, Andrés, gusta- con todo. Dale, yo te oigo. y me gustaría empezar con Andrés, preguntarle un mito sobre la construcción que quisiera desmontar. Un mito. Tal vez pensar, va a decir como cualquier block es igual o cualquier material es igual. Eso. Arquitecto, yo quiero preguntarle una frase que crea que describa la práctica constructiva en el interior del país actualmente. Una frase que describa, Que describa, pero en positivo y en negativo. como usted prefiera. El micrófono está abierto para que el mensaje que usted quiera ver. Mm, ¿Cambiamos? em, Me quedaría con lo barato sale caro.
Pausa voy yo. Voy yo. Ingeniero, perdón. Un material al que la gente le pone menos atención de la que debería. El acero estructural. Mm. No la varilla, sino los perfiles metálicos, todo eso. Siento que hay mucha desconocimiento de cómo hacerlo sísmico. Antonio, yo quería preguntarle, una señal de alarma que cualquier persona puede ver en una hora sin la necesidad de ser un experto. Una señal. Solo una. Qué complica. Pues no sé, o sea, va mal la cosa con un asentamiento diferencial, con que se mueva la estructura. Ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, vamos a ser arquitecto. Un cambio mínimo que cree que marcaría la diferencia a partir de hoy, a nivel de los temas que estamos hablando de los materiales de construcción de mala calidad. Un cambio mínimo enfocado a Lo que se puede hacer para que la conversión ya no sea materiales de construcción de mala calidad, ¿qué podríamos hacer para que la conversión ya sea otra? Ok. Un cambio mínimo. Yo creo que quitar de la cabeza y dar por sentado que todo lo sabe. O sea, necesitamos dar a conocer todo ese conocimiento, dar a conocer todos esos manuales, dar a conocer todas las normativas. Y quitar de la cabeza, eso aguanta. Eso hay que quitarlo mucho. De verdad. Sí, mira, eso aguanta otro nivel. Y quitarlo de la cabeza. Y Andrés, para terminar un poco, a nivel país, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy y no estamos haciendo con respecto al tema? Yo creo que reglamentación. O sea, no la norma, sino justamente lo que decía Juan Antonio. El otro nivel. El otro nivel. O sea, llevarlo a una parte legal. O sea, realmente eso creo que cambiaría. Y hilando incluso la pregunta anterior, que es algo mínimo, reglamentación. O sea, si no obligamos a la gente a seguir las normas, a que haga una supervisión, creo que vamos a seguir hablando de esto las próximas décadas hasta que truene. Pues yo quería agradecerles a ambos por haber estado aquí acompañándonos hoy en este episodio de Crea Urbe. La verdad es que yo me quedo con esa idea de que no tendríamos por qué esperar a que venga el examen y lo reprobemos para tomar cartas en el asunto y decir, no, sí, tenía razón, todo lo que hablaban. Exacto. Entonces agradecerles a ambos por acompañarnos hoy en este episodio y por el tiempo que nos dieron. No, pues de mi parte, me encanta el nombre del podcast, ¿verdad? Estamos creando urbes. O sea, ahorita que nos sentamos aquí, no sé, 40 minutos, 45 minutos, ¿cuánto bloque se pegó? ¿Cuántos metros cuadrados se hicieron? ¿Cuánto concreto se hizo? ¿Cuántas armaduras? Y si nosotros hacemos buenas urbes, yo creo que vamos a ir una buena. Gracias. Es eso, ¿cuántas personas fueron a la ferretería en los 45 minutos que conversamos? Claro. Y la decisión, y quizás lo que usted dice, ¿cómo normalizamos algo que puede ser tan cotidiano? El impacto que puede tener en la construcción a futuro. Algo con decir, la importancia de elegir o no un material. O sea, lo que implica. Pareciera que solo deme 3 sacos, O sea, creo que no magnificamos el efecto que tiene en el producto final los materiales de la construcción y lo dejamos como, que lo compre el albañil. Que por cierto, acaba de ser el día del albañil. Sí. Así que un saludo para Feliz Lucho día a Talles. todos. Sí. Pues nada, de mi parte eso. Gracias a ustedes también por ver este episodio de Crea Urbe. Si cree que es valioso, obviamente le hago la invitación para que lo comparta, para que se suscriba a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad para que se suscriba a nuestro boletín de República Urbe en republica.com/newsletter. Todos los martes a mediodía le mandamos siempre contenidos con información relevante sobre Guatemala y Centroamérica, así que no quería dejar pasar la oportunidad para invitarlos. Agradecer de nuevo a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en la grabación del podcast y nos vemos en el próximo episodio. Presentado por Meikos.